vamos a cargar este matecito antes de irnos a las termas de Cacheuta. A ver. Listo. Cargamos. Este es el lobby del hotel. Raíces Aconcagua. Mira qué lindo que está. Y acá es donde cargué el termito que tenés para hacerte un cafecito, unos tecitos. Mira qué hermoso. Para sentarte a leer un ratito o a disfrutar. Y acá salís a la pileta, que también tiene un lugar para estar ahí, leyendo, tomando algo, y la piletita. Lindo, ¿no? Y acá caminando por las callecitas de Mendoza. Quédate, Sandri. Mira qué lindo. Por acá corre la agüita, como tienen este sistema. Y nosotras estamos yendo, vamos a cruzar para ir a la Plaza Independencia, que ahí nos pasa a buscar el micro que nos lleva a las termas de Cacheuta. ¿Sí? 8:30 de la mañana, estamos, pasa a las 9. Tenemos que estar 9 menos cuarta. Esa es la Plaza Independencia a la que vamos. Tenemos que pararnos en el Escudo y ahí nos pasa a buscar el micro. Está sobre la calle Rivadavia. Mira qué hermosa plaza. Plaza Independencia. Bellísima esta plaza. Hermosísima, súper cuidada. Mira qué lindo. Está en el medio de la plaza. Y ahí está la cola para subir a los micros, a los transfer que nos van a llevar. Ahí, en ese Escudo, hay que hacer la colita y nos llevan a las termas. Acá nos organizaron en filas, 1, 2, 3, 4, 5 para subir a los transfer. Y teníamos que pararnos para estar en este Escudo que dice Ciudad de Mendoza. Acá esperando para tomar la combi, nos hacemos esta colita y nos subimos a una para ir a las termas. Nos vemos allá. Ya estamos en el micro para ir a las termas de Cacheuta. Acá subiendo a la gente. Esta es la placita. Nos vemos ahí. Llegando a las termas de Cacheuta. Las termas están ubicadas a 35 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y ahí podés ver el río Mendoza.
ahí, bueno, esperen acá, les voy a buscar los precios y ya les explico todo como tienen incluido. Ya pueden salir la cantidad de veces que quieran del parque de agua, ¿sí? Adentro tienen restaurantes y cafeterías, ¿sí? Acá afuera tienen 7 restaurantes, eso lo hacen a elección de ustedes. Pero recomendable, si van a hacerlo, vayan 2:30 a 1 para que busquen un lindo lugar. Después adentro tienen para alquilar locker y batas. Sí, cuando entren les recomiendo mucho que vayan a alquilar primero el locker, así puedan guardar todas sus pertenencias de valor. Porque dentro de una hora más o menos ya no va a haber más. Acá entramos a las termas. ¿Qué tomamos? No, mate. Esta es la entrada, la boletería, para la que hay gente que viene por su cuenta. Ahí está el parque termal. Dejamos las cosas en los lockers. Y ahí entramos. Bueno, y acá vemos las termas. Lo único que creíamos que te daban bata o toallón y no, hay que traerla un toalloncito. Vamos a ver ahora si tenemos para alquilar. Mirá qué belleza. En el medio de la montaña. Mira qué bonito. Esa cascada allá. Preciosa. Esto es súper grande. Mira qué bonito, qué paisaje. Mira, te muestro las montañas. Divino. Por todos lados hay mesitas para sentarse a tomar unos matecitos, a comer un sanguchito. Precioso, precioso, precioso. Seguimos recorriendo. Hay poca gente porque es tempranito, pero mira qué lindo. Allá atrás viene Sandra. Y ahí está, chicos. Mira qué bonito. Para pasar un día tranquilo, relajarte en medio de la naturaleza. Y acá estoy en la terma de Cacheuta. Miren qué paisaje divino. Esta piletita está calentita, hermosa, súper lindo. Recomendable. Lo que sí, cada pileta está bastante, o sea, están juntitas, pero para la gente que tiene movilidad reducida hay muchas escaleras, hay rampitas, pero bueno, hay que ir un par de pisos de una escalera, de una pileta a otra, y tenés que dejar por ahí las cosas en los lockers, algunas cosas llevas con vos. Bueno, esta es así, pero bueno, es disfrutable, el lugar es muy muy bonito. Se va llenando de gente, mirá qué linda pileta, con cascada. Impresionante. ¿Ves? Acá hay rampa para poder bajar y hay un sector con escaleras también, que es por donde bajamos a la mañana. Miren dónde nos vamos a meter, ¿eh? Mira qué bueno que está. La gente se hace una caminata. Esto da la vuelta a todo el parque termal. ¿Ves? Sigue por acá. Y la gente camina. De paso hace ejercicio. Esta agua está fresquita. Y vamos a meternos. Ah, está fresquita, ¿eh? ¿Qué, Sandri? Broma. No, porque está fresquita.
Y ya estamos en la caminata acuática. No, tiene corriente, ¿eh? Te empuja. Ay. Acá se nos viene una curvita lleno de vegetación. Esperemos que no salga ninguna víbora de ningún lado. Y acá, mira, tenemos. No te vayas, Astra, le da vergüenza. Curvita. Y salimos por acá, mira lo que es esto. Terminas de dar la curva. Y mira a dónde aparecemos. Si esto no es el paraíso. Si esto no es el paraíso, ¿dónde está? Y acá se puso un poquito más profunda el agua, pero igual pasa un poco la cintura. Mira, mira por dónde estamos caminando. Mira acá lo que vamos viendo, esta es la agüita. Y acá estamos. Las propiedades de sus aguas son reconocidas por sus efectos para activar la circulación sanguínea, aliviar las afecciones respiratorias, óseas y cutáneas. Los baños son de inmersión y progresivos. No deben durar más de 15 minutos con intervalos de 10 minutos afuera del agua si es que el agua es caliente. Maravilloso. Mira lo que tengo atrás. Te hago un 360 del lugar. Podemos estar a la noche, ¿no? Mira esto. Mira lo que es esto. La ruta y los saltos que termina acá. Hermoso. Y acá vamos a entrar en este túnel. ¿Qué nos deparará ahí adentro? Vamos caminando por adentro del túnel. Uy. Y salimos. Allá se ve la luz. Allá se ve la luz. Salimos. No nos atrapó ninguna víbora, nada. No, mentira, no hay nada. Acá hay un puentecito desde el que partimos. Lindísimo. Ahí está la salida del túnel caverna. Hermoso el paseíto este. Lo vamos a repetir a la tarde. Mírate acá cómo se ve el parque desde acá arriba. Precioso, la gente disfrutando, relajando, espectacular. También tenés para hacer algún deporte. Acá hay gente para hacer tirolesa. Pepe, se me olvidó todo. Solo agarrando de aquí y la cuerda aquí. ¿Ves que no encuentro la cara? No vas a ver si me yo. Y subiendo por estas escaleras tenés todo esto acá arriba, mira. Más piletas con agua calentita, distintas graduaciones. Mirá lo que es esto. Muy lindo. Estarás cansado o cansada de escucharme decir muy lindo. Es que la verdad es impresionante. Por donde mires, gente en el agua disfrutando. Mirá lo que es esto. Ahí vamos a grabar un poquito también.
Agua cristalina, tibiecita. Mirá donde te mostré recién, pero ahora me lo acaparé yo. Mirá lo que es esto. Meterte acá con esta vista. Maravilloso, ¿eh? Súper lindo, mira ahí. Creo que empieza a ser mi lugar en el mundo. Mira, mira dónde estoy. Qué linda. Espero no cansarte, pero acá seguimos probando piletitas. Hermoso, mira lo que es esto. Maravilla total. Ahí. Está calentita, calentita. Bueno, y acá estamos con mi amiga Sandrita, disfrutando de estar acá abajo de los arbolitos después de todos estos remojones que nos pegamos, unos matecitos, sanguchitos que nos trajimos, unas galletitas y bueno, acá, de disfrute total. Matecito listo para disfrutar mirando el río Mendoza. Y acá estoy después de un sanguchito, unos matecitos, acá en las termas de Cacheuta. Mirá qué lindo este paisaje, ya te lo había mostrado, pero mirá un poquito más de cerca. Impresionante. Ya me habrás escuchado decir 1000 veces, maravilloso, lindo, impresionante. Es que realmente es así. Está muy lindo. Hay en lugares, por ejemplo, los baños no están muy bien mantenidos. Cuando caminábamos en ese círculo que dimos, ¿viste? Había un poco de verdín abajo, que resbalaba un poquito, como un poquito de falta de mantención en algunas cosas, pero unos detallecitos, pero el paisaje lo vale, las termas son hermosas, así que súper, súper recomendable. Aparte tenés para comprar, hay parrilla, hay pochoclos, churros, sanguchitos, lo que se te ocurra. Sí te tenés que traer tu toalla, porque si no tenés que alquilar una bataca, ¿sí? Hay locker para guardar las cosas, se paga, obvio, pero bueno, hermosísimo todo. Y acá estaría hermoso para ir hasta el río, pero es muy difícil, medio complicadita la bajada y la subida, sobre todo para alguien ya de cierta edad como yo, que si bien no soy viejita, pero tampoco soy una piba. Entonces, bueno, pero estaría lindo para ir a tocar el agüita. No me animo. Bueno, y así como te dije que los vestuarios, que los baños dejaban un poquito que desear, los vestuarios son muy lindos, están prolijitos, cuidaditos, tenés mucho espacio donde cambiarte, hay duchas, así que y está limpia. Así que bueno, una buena. Bueno, y pasando un día acá hermosísimo, refrescante, relajante, nos vamos. Acá están los precios del parque en este momento, que estamos en marzo del 2024. Y ahora te cuento un poquito. Las opciones para venir al parque son, yo contraté, digamos, la entrada desde la página web con el traslado que te espera ahí en la plaza donde hoy te mostré, y ahora a la vuelta me vuelve a llevar ahí, que tiene un precio. Yo pagué 17.000 pesos, se contrata directamente desde la página de las termas. Si no, también puedes comprar solo la entrada, ya por anticipado, y venir por tu cuenta.
Y si no, también podés venir por tu cuenta, si tenés coche o alquilaste coche o en colectivo, y sacar la entrada acá. Y otra opción es también contratar, digamos, esto a través de una agencia de turismo. También te dan la opción de combinar las termas y mediodía en Potrerillos, que es muy bonito. Yo preferí directamente aprovechar todo el día aquí. Así que bueno, tenés varias opciones. Bueno, y acá ves, hay fuera de las termas, hay un montón de puestitos artesanales. Mira qué bonito, por si te quieres llevar un souvenir, un imán, matecitos, algo artesanal, ¿sí? Inclusive te venden el protector para el celular, si no tenés, para que no se te moje en el agua. Así que bueno, está bárbaro. Todo completo. Hay parrillas, restaurantes, hay lugares donde podés quedarte a dormir, cabañitas. Así que hay de todo, para todos los gustos. Y acá estamos en el centro de Mendoza. Es ¿cómo era que se llamaba esta parte? Sí, no, pero quinta que sección 5. Es una zona bastante acomodada, unos negocios preciosos, unos restaurantes y bares muy lindos. Ahora te lo muestro. Y acá hay unos motoqueros que están pasando en grupo con la bandera de Estados Unidos. Si sos de Mendoza, estamos en marzo 2024 y sabés, pasaron un montón. Si sabés de qué se trata, contámelo en comentarios. Mirá qué hermoso es el lugar, ¿eh? Anota este dato, una de las mejores heladerías de Mendoza. Mira que sé de lo que hablo, Mira lo que vamos a comer de rico, Ahora te lo muestro. Una degustación de empanaditas mendocinas. ¿A qué no adivinas de qué sabores son? Contame.